Capítulo 8. Un día y exploración por el lugar, e Izuku se sintió completamente insatisfecho. Se sentó en el comedor, comía solo. A su alrededor, los piratas se apresuraban y se ajetreaban, atiborrándose de comida y bebiendo hasta las trancas. Hasta ahora, nadie lo había notado, y mucho menos se había molestado en hablar con él. Izuku no había hecho nada para llamar la atención. Se había sumado al trabajo, cargando comida y bebida desde los muelles, y guardándola en las distintas despensas y congeladores. Esto último había sido una sorpresa. No esperaba ver electricidad en un lugar como este, pero claramente la tenían. Más concretamente, había tomado nota de todos los lugares importantes en toda la cúpula de la calavera, como se llamaba la principal característica geográfica de la isla. Durante todo el tiempo, había mantenido su tapadera. Un pirata novato, que tenía el sentido común de no pensar que estaba sobrecargado de trabajo. Hizo lo que le dijeron, con la cabeza gacha y sin quejarse, sin mirar a nadie a los ojos. Había recibido miradas extrañas de piratas de mayor rango, pero ninguno de ellos había dicho o hecho nada. La mayoría de los otros piratas eran mayores que él, o al menos parecían mayores, pero él tenía cicatrices y músculos suficientes para igualar a cualquiera de ellos. Lo único que no hizo, no se atrevió a hacer, fue unirse a sus alborotos. Los barracones estaban inundados de cerveza, ron, sake y licores de los que nunca había oído hablar. El aire estaba cargado de humo de tabaco y otros olores que no reconocía. Nunca había visto a hombres y mujeres comportarse así, bebiendo y fumando hasta quedar aturdidos. Por suerte, no tenía que quedarse allí. Todas las noches se arrastraba hasta los aposentos de Yamato para dormir, todo el tiempo sin que nadie lo notara. Su apartamento estaba en lo que parecía una zona abandonada de la fortaleza, donde nadie iba a menos que fuera necesario. Se sentía, solo de pensarlo. A nadie parecía importarle si Yamato estaba viva, y mucho menos lo que pudiera estar haciendo. Y el resto de este lugar también, esta gente. ¿Qué clase de vida les hacía querer drogarse hasta el olvido al final del día? Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Ahora no era el momento. El Festival del Fuego debía comenzar esa misma noche. Si no fuera por el reloj que había adquirido del inventario, nunca habría adivinado que ya era tarde. El clima afuera era oscuro y tormentoso, como siempre lo era en Onigashima, al parecer. Miró su reloj. Hora de reunirse con Yamato y repasar el plan una última vez. Terminó su comida, luego se levantó y puso el plato en la bandeja asignada, obligándose a no mirar a los niños pequeños que recogían platos y tazones de las otras mesas. Sus ropas estaban harapientas y tenían esposas en las muñecas, no muy diferentes a las que usaba Yamato. Mantenían la cabeza gacha, trabajando en silencio mientras los piratas comían, bebían y reían a su alrededor. Un fuerte estruendo casi lo hizo saltar. Miró a su alrededor y vio a un niño de unos 10 años tirado en el suelo en medio de un mar de vajilla rota, rodeado de piratas que reían y se burlaban. Izuku miró hacia otro lado. No había nada que pudiera hacer, de ninguna manera podía ayudarlos. Tenía que escapar. Tenía que sacar a Yamato de allí. Se lo había prometido. Salió del comedor a grandes zancadas, la risa fea resonando en sus oídos. Había llegado a comprender por qué Yamato despreciaba tanto a los piratas bestia. ¿Por qué preferiría ser una prisionera que ser uno de ellos? Y no eran los peores, ni por asomo. Yamato le había advertido sobre los otros, aquellos que lideraban a los piratas bestia en nombre de Kaido. Los 6 voladores y los 3 All Stars por encima de ellos, de quienes los piratas hablaban con pavor. De los primeros, ya había visto a 2. Sasaki, un hombre corpulento con una mandíbula mordida hacia abajo y una melena de pelo verde. Un tipo tranquilo por su aspecto, que en realidad parecía agradar a sus subordinados. Y Spitand Malice, un hombre que podría haber sido atractivo si no fuera por el ceño fruncido permanente que hacía que Sir Nighteye pareciera jovial en comparación. Izuku lo había visto solo una vez, y se había alegrado de no volver a verlo. Había ladrado y maldecido a sus desventurados subordinados, y en general parecía que quisiera matar algo. Y había escuchado a la llamada Reina la Plaga, temblores en el suelo, estallidos de canciones y ladridos de risa cruel.
Por lo que había escuchado, Quinn era el genio tecnológico detrás de los piratas bestia, el inventor de muchas de sus armas. Sus conciertos también eran, por lo que había escuchado, imperdibles. Pero él también era temido. Todos eran temidos. Los piratas humildes temían a sus oficiales, y los oficiales temían a sus propios superiores. Izuku se sintió un poco mejor cuando salió de la cúpula. La cúpula era enorme, como una montaña tallada en forma de calavera con cuernos, con cavernas interiores lo suficientemente grandes como para albergar pueblos enteros. Le había llevado días mapear su interior, encontrar todos los túneles, escaleras y ascensores, aunque todavía tenía que averiguar cómo generaban electricidad. Por lo demás, la parte que realmente le había interesado era un pequeño lugar en la parte trasera, cerca del sistema de ventilación. Su ruta lo llevó por el costado de la cúpula. La niebla flotaba sobre el foso del río que rodeaba la cúpula, mientras que la niebla del océano se desplazaba desde la cordillera que rodeaba el foso a su vez. Onigashima realmente era un lugar como ningún otro, una fortaleza natural, casi inmune a los ataques. Izuku se había preguntado más de una vez qué haría falta para asaltar ese lugar. ¿Qué ejército, qué hueste de héroes, podría haber luchado para abrirse paso a través de todo eso? De repente, llegó a su destino. Allí, sobre él, estaba la marca de tiza que había dejado en la roca de la ladera de la montaña. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando, luego se elevó en el aire. El flotador lo llevó hacia arriba, el viento frío silbando a su alrededor mientras aceleraba. Ascendió cientos y cientos de metros, elevándose por encima de la niebla, hasta que llegó a la ventana abierta. Amaba volar, como había amado pocas otras cosas. Pero la ventana de Yamato era una vista bienvenida. Era el único lugar cálido en todo Onigashima. «Ah, has vuelto», declaró Yamato. Ella estaba arrodillada junto a la cama, su equipo dispuesto sobre ella. 2 mochilas llenas de comida y cubiertas con mantas enrolladas. Los 2 lock poses y las gafas también. Sí, solo necesito un descanso antes de la asamblea obligatoria, dijo, sentándose junto a la cama y quitándose los cuernos. Un gran anuncio del propio Kaido. Ya veo. Yamato se deslizó para sentarse a su lado. ¿Repasamos el plan una última vez? Sí, Izuku se giró para mirarla. Esperaremos hasta que Kaido esté borracho y desmayado, lo más tarde que podamos para asegurarnos de que todos estén dormidos. Justo antes del amanecer, al menos. Levantó su reloj para mostrárselo. Yamato levantó el suyo, el que había conseguido para ella junto con el suyo. Como era demasiado pequeño para caber en su muñeca, lo sostuvo en su mano. Estaré en el respiradero cerca de su habitación, mientras lo atacas. Y mientras está distraído, tú tienes la llave, reflexionó Yamato. Mi padre tiende a quitarse los pantalones cuando está borracho en la cama. Izuku hizo una pausa, sorprendido por el comentario. Entonces, ¿está en sus pantalones? Sí. Siempre que peleamos, él siempre se da una palmadita en el bolsillo del pantalón. Probablemente deberías cambiarlo, para que no se dé cuenta de inmediato. Bien, murmuró Izuku, con la mano en la barbilla. Mientras vuelva a la cama y no revise, se estaba haciendo tarde, demasiado tarde para esto. Solo tenían unas horas, pero aún así estaban encontrando agujeros en el plan. Esta iba a ser una apuesta arriesgada. Pero no podía pensar en nada más. Era un riesgo que iban a tener que correr. Lo mantendré distraído, instó Yamato. Cuando lucho contra él en ese estado, nunca se molesta en volver a ponerse los pantalones. Tendrás tu oportunidad. Bien. Izuku asintió, decidiendo una vez más confiar en ella. Entonces, todo lo que necesito hacer es entrar en el respiradero y ponerme en posición. La única preocupación son los 6 voladores y los All Stars. Izuku miró hacia el pequeño respiradero incrustado en la pared cerca del techo. Lástima que no pueda usarlo, comentó. Pero dijiste que estos respiraderos son una red diferente. Lo son. Me he revisado esta mañana. Oh, bueno. ¿Puedes llegar a su habitación sin problemas? Por supuesto. Yamato sonrió. Nadie me detendrá, no cuando venga a desafiarlo. ¿De verdad no lo harán? Kaido dio órdenes.
Nadie debe pelear conmigo a menos que yo lo llame abiertamente. Quiere ser el único que me gane. Entendido. Izuku miró su reloj. Voy a descansar un poco, luego me dirigiré a la asamblea. Iré a buscar algo para comer y meditaré. Yamato se levantó, tomando a Takeru en la mano y apretando su cinturón de cuerda. Descansa, Izuku, esta noche es la noche. Lo sé. Se levantó sobre la cama de Yamato y se apoyó contra sus almohadas. Cuando cerró los ojos, escuchó que la puerta se cerraba. Izuku se despertó y miró su reloj. Era casi la hora de la asamblea. No había señales de Yamato, así que se levantó, ordenó la cama por costumbre y luego se dejó caer por la ventana, flotando hasta el nivel del suelo. La entrada principal, las fauces dentadas de la calavera, estaba repleta de piratas que se dirigían hacia el interior. Izuku se unió a ellos, cabizbajo, en silencio en medio del bullicio. Muchos hablaban demasiado alto, mientras que otros bebían de las botellas. El hedor a ron era pesado en el aire. Era suficiente para hacerle perder el metro de Tokio, incluso en hora punta. Apretó los puños mientras caminaba con dificultad. Era un héroe profesional de otro mundo, solo en una colmena de piratas honestos, villanos de las olas del océano. Mantén la mente tranquila, le dijo Yoichi al oído, con una voz que no era real. No te delates. Observa, pero muévete sin que te noten. Izuku miró a su alrededor. Los piratas pululaban a su alrededor, los estacionados en Onigashima y los traídos desde el continente de Wano, todos mezclándose y charlando amablemente, o tan amables como podían serlo las personas como ellos. Nadie le prestó la más mínima atención. Entonces vio las señales. Todos se dirigían hacia el Live Floor, lo que fuera que eso fuera. Entonces, ¿qué habrá en el Live Floor?, preguntó, mirando al pirata de aspecto brusco que estaba a su lado. El pirata, un hombre mucho mayor, se burló de él. Lord Kaido hará un anuncio, respondió. Desde su castillo. Pero antes de eso, Lord Queen cantará. Cantó una pirata con una figura bien formada. Sería atractiva, si no fuera por las cicatrices y el parche en el ojo. Siempre quise verlo en el Live Floor. Todos hablan de eso todo el tiempo. Es tan asombroso. Está bien, respondió Izuku, mirando hacia adelante mientras continuaban a través del túnel. Entonces el Live Floor estaba frente al castillo, el castillo en el que necesitaba infiltrarse. Mejor quedarse hasta que terminara el montaje. Con toda esa gente alrededor, no debería ser tan difícil colarse. Cuando entró, lo primero que notó Izuku fue que el Live Floor tenía la apertura de un estadio. Era grande, con innumerables vigas y balcones, ya que muchos más piratas estaban tomando sus lugares. Puentes que conectaban varios pisos a su alrededor, todos diseñados al estilo de una antigua pagoda japonesa, con iluminación eléctrica a su alrededor. Durante su exploración, Izuku no había venido aquí, tanto por sus deberes como pirata, como porque las puertas del Live Floor estaban acordonadas, probablemente debido a lo que sea que Queen esté haciendo. Puede ver las muchas pancartas y linternas de colores por todas partes, mientras Izuku comenzó a subir algunos escalones, siendo canalizado hacia una sección de la sala del tamaño de un estadio. Más adelante, Izuku puede verlo. Los dos primeros pisos, pero estaba diseñado como un castillo con varios balcones y un gran escenario. Sin duda para Queen, pero los balcones se parecen mucho a una plataforma para oradores públicos detrás de las barandillas. Kaido estaría allí. Izuku sintió un escalofrío de anticipación cuando su grupo se detuvo y él se apoyó contra la barandilla, sintiéndose presionado contra ella mientras muchos otros piratas tomaban posición. No había asientos. Podía escuchar el zumbido del ambiente dentro de esta cámara gigante cuando Izuku sintió que el suelo temblaba y saltó. «Terremoto», dijo, más que nada por costumbre. Nadie se molestó en responder. Probablemente no podían escucharlo. Entonces los vio. En una esquina del Live Floor, un espacio abierto poblado por enormes sombras. Eran altos, más altos que los edificios, con colmillos largos y cuernos curvados. ¿Qué son esos?, preguntó Izuku, tocando el hombro del pirata mayor. Miró hacia abajo con una mueca de desprecio, luego se burló cuando vio a dónde señalaba Izuku. Hablando de verde, gruñó. Esos son números.
Gigantes artificiales que Lord Kaido compró hace 16 años. Respondió. Son estúpidos, pero hacen su trabajo. Cuando el trabajo es matar y comer gente. Se volvió hacia sus compañeros. Izuku parpadeó. Gigantes artificiales. Matar gente. Se dio la vuelta, tratando de ignorar su extraña y estruendosa risa, y trató de darle sentido a dónde estaba. El castillo era enorme, casi tan ancho como la base del edificio del gobierno metropolitano de Tokio, y no podía decir qué tan alto. Había balcones y terrazas, incluso entonces llenos de gente. Pero estos eran diferentes. No se vestían como piratas bestia. Algunos de ellos incluso llevaban atuendos japoneses tradicionales, o algo parecido. Algunos con atuendos totalmente únicos diferentes de la estética japonesa auténtica o capa de piel y cuernos. ¿Quiénes eran? Otras tripulaciones piratas. Gente de Wano. Pero si eran de Wano, ¿por qué estarían allí? Yamato había intuido que Kaido los estaba oprimiendo. ¿O estaban con ese tipo Orochi? Eso tenía sentido. Bajó la mirada al suelo y miró a su alrededor en busca de una salida. Había dos puertas, a la izquierda y a la derecha del castillo. Ambas estaban llenas de piratas que entraban en tropel. Por lo que sabía de la disposición, podía entrar al castillo por cualquiera de esas puertas. Y desde allí, al sistema de ventilación. Respiró profundamente y luego otra vez. Este lugar era enorme, abrumadoramente enorme. ¿Cómo podía haber una montaña gigante con forma de calavera? ¿Y cómo podía tener una arquitectura tan intrincada? Un castillo del tamaño de un rascacielos, una pista de espectáculos del tamaño de un estadio, un puerto lo suficientemente grande para docenas de barcos y un sinfín de cosas más. No se parecía a nada que hubiera visto o imaginado. Onigashima era una maravilla arquitectónica, a la altura de la isla y... Las luces se atenuaron de repente y la multitud comenzó a rugir. Las luces de colores parpadearon y el rugido se hizo aún más fuerte. «Está aquí», gritó la mujer de antes. «Aquí viene», gritó un pirata sobreexcitado. Izuku se aferró a la barandilla, tratando de estabilizarse mientras los piratas avanzaban a toda velocidad, la multitud ondulando de un lado a otro, golpeándolo todo el tiempo. Las luces parpadearon y destellaron, y las palabras Festival Dorado aparecieron sobre el escenario principal. Y encima de eso, una calavera con cuernos sobre 4 huesos en una bandera pirata con calaveras y huesos cruzados, con la palabra Queen escrita debajo. La multitud volvió a vitorear cuando los tambores empezaron a sonar y a retumbar. Izuku tuvo que agarrarse con fuerza a la barandilla para no perder el equilibrio. El ruido era ensordecedor, peor que cualquier cosa que pudiera recordar. Incluso podía oler la cerveza que se lanzaba por todos lados. «Muy bien, todos», gritó una voz que Izuku no podía oír. «Es hora de que comience el Festival del Fuego. Para que comience todo. Lo conoces. Yo lo conozco. El único. El único». Algo surgió de debajo del escenario. Izuku se quedó boquiabierto cuando un hombre gigantesco cayó suavemente sobre las tablas, haciendo una pose al aterrizar. Era enormemente gordo, con el pelo rubio recogido en un largo moño trenzado, los ojos ocultos por unas gafas. A su alrededor, se formaron bailarines de apoyo con capas de piel y gafas a juego. La plaga. Reina Aya. La multitud rugió. Izuku se llevó las manos a los oídos, secándose para bloquear el ruido. Los piratas a su alrededor saltaban de alegría. Esa mujer de antes estaba chillando, con corazones en los ojos. Apenas podía creerlo. «Bien, entonces», cantó Queen, con la mano en un micrófono, y él chasqueó los dedos. «¡Dale!». Las luces se atenuaron y comenzó la música. Izuku podía escuchar a la multitud cantando, moviéndose al ritmo de Queen mientras él se encorvaba, con los brazos bajos, moviéndose de un lado a otro en un salto con una pierna. Sus bailarines hacían lo mismo. Zum, 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 zum. Las luces parpadeaban al ritmo, cambiando de color con cada zoom. «Seré demasiado popular si mantengo mi gordura, así que no seré delgado, es solo mi funk». Zum, 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 zum. La multitud cambió al unísono, imitando los movimientos de Queen, bailando como uno solo.
Puede que parezca gordo, pero soy un musculoso. Rugió, girando con una gracia que no debería haber sido físicamente posible, sus músculos ondulaban con cada movimiento. Puedo cantar y bailar, porque ese es mi. Se inclinó hacia la multitud, con la mano en las orejas y sosteniendo su micrófono. ¡Miel! Rugió la multitud en respuesta. Izuku hizo una mueca. Nunca le habían gustado los conciertos, no así. La melodía continuó, Queen bailando al ritmo, sus bailarines de apoyo haciendo poses a su alrededor. Finalmente, la canción alcanzó su clímax, los fuegos artificiales estallaron a su alrededor. ¡Sí! Rugió Queen. Emocionense, zorras sarnosas e hijos de puta. Sonrió, mirando lascivamente mientras señalaba a la multitud, mientras los fuegos artificiales se apagaban, la multitud aplaudiendo. Izuku sintió que la mujer se desplomaba contra él. Levantó la vista, preocupado, pero había una expresión de absoluta felicidad en su rostro. Lord Queen, me llamó, zorra sarnosa, tartamudeó, abrazándose a sí misma. Queen respiró, secándose la frente mientras caminaba alrededor del escenario, sonriendo mientras masticaba un enorme cigarro. ¿Me das un sí?, gritó en su micrófono. Izuku hizo una mueca por la retroalimentación, pero a la multitud no le importó. ¿Sí?, gritó la multitud. ¿Me das un sí? ¿Sí? ¿Me das un qué? Se llevó la mano a la oreja, sonriendo radiante mientras tocaba a la multitud de piratas, que se componía de decenas de miles, como si fuera un violín. ¿Qué? 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 Yo digo sí, tú dices qué, añadió Queen. ¿Sí? ¿Qué? La multitud gritó. Cuando yo digo que, ¿puedo obtener un sí? Queen sonrió. ¿Qué? ¿Sí? Izuku se tapó los oídos con las manos, apretando los dientes con tanta fuerza que rechinaban. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Yeah, gritó Queen. ¿Qué? Dijo suavemente entonces. ¿Sí? La multitud gritó pero en un tono más suave. Oh, sí. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Que te jodan, terminó Queen, señalando hacia la dirección de Izuku, mientras el chico sentía que su corazón se detenía por un momento antes de reír. Escuchó un chillido, la mujer de antes, y otras mujeres en el área aullando. Oh, por favor, hazlo. Lord Keinen. Chilló la mujer, agitando la mano mientras empujaba a Izuku a un lado. Por favor. Se desplomó, echando espuma por la boca, e Izuku simplemente la dejó caer al suelo. Queen se rió, caminando por el escenario. Está bien. Las luces estaban volviendo a la normalidad. ¿Cómo están todos esta noche? La multitud rugió en señal de aprobación. Ya me lo imaginaba. Es el festival dorado anual después de todo. Así que durante los próximos días, podrán beber, comer y divertirse todo el día. Después de todo, todos trabajaron duro, así que es hora de divertirse mucho. Sonrió, con la mano en la cadera. También tenemos algunas noticias importantes que anunciar esta noche. Muy arriba, dentro de los espacios de acceso, Yamato se asomó por un agujero, mirando hacia el piso vivo. Se sentó, con su kanabo cerca, mirando a la horda de piratas disfrutar del pequeño baile de Queen. Sus ojos escanearon a la multitud, buscando algún rastro de Izuku. Nada. Se movió por el piso, mirando hacia abajo a través de la grieta, pero no había señales de él en ninguna parte. Tenía que encontrarlo. Tenía que verlo moverse hacia el primer piso del castillo. Una vez que lo hiciera, podría hacer su propio movimiento. Entonces, ¿dónde estaba? Pero primero. Vamos a pasar lista, ya saben quiénes son. Gritó Queen, señalando hacia los balcones y las habitaciones privadas, donde se sentaban los piratas leales a Kaido y los oficiales de alto rango. Muy arriba en las vigas, Malice estaba sentada apoyada contra una viga, escondida en las sombras, mirando fijamente al obeso All-Star. Déjenme escucharlo desde sus entrañas. Los mejores de los mejores. Cabezas de cartel. Los piratas en el balcón respondieron con vítores, los piratas de abajo se unieron. Malice no pudo evitar sentirse nostálgico.
Había sido uno de ellos, no hace mucho tiempo. Eran capitanes piratas que se habían arrodillado ante Kaido, generalmente después de ser aplastados en combate personal. No como él. Kaido no lo había persuadido con violencia. Sabía en qué se estaba metiendo, mucho antes de llegar a Onigashima. Aquellos cabezas de cartel que se opusieron a su presencia, o que se interpusieron en su camino, habían pagado con sus vidas. Su sangre era prueba de su valor. Y la siguiente. Ríndanse, dijo Queen, señalando una caja vacía mientras Malice ponía los ojos en blanco. Los 6 voladores. Silencio. La caja estaba vacía y Malice sabía por qué. Los 6 voladores tenían sus propios aposentos y estaban llevando a cabo el Festival del Fuego a su manera. Además, tampoco soportaban a Queen. La única excepción era Black Maria, pero ella no tenía ningún deseo aparente de ascender. Parecía contenta de estar donde estaba. Por otra parte, podía permitirse el lujo de estarlo. Era la cortesana favorita de Kaido y mucho más peligrosa de lo que implicaba ese papel. Malice sabía que no debía subestimarla a ella ni a las demás. La demasiado jovial Sasaki, la demasiado relajada Uosuo y la petulante Ulti y su hermano felpudo, Pei-chan. La arena seguía en silencio. Malice podía oír una tos o dos. Es broma. Se rió Queen. Esos aguafiestas sin pene nunca vienen por aquí, ¿verdad? El resto del auditorio se rió y Malice apretó los dientes. Ni una vez, ¿sabes? Para todos esos recién llegados. Solo por esta noche, me olvidé de esos cimarrones absolutos, ¿eh? Se dio la vuelta y señaló hacia el rincón de los números. Ahora, aplaudamos a los mejores, los monstruos de los piratas bestia. Incluso los bailarines de apoyo señalaron. Los números. La colección de gigantes artificiales, con sus mentes arruinadas por la experimentación de Pankasar, rugieron y rieron, sus ojos brillaban en su rincón oscuro. Todos los ojos se posaron en ellos, ojos llenos de miedo. Malice conocía ese miedo. En su primer Festival del Fuego, hace muchos años, se habían soltado y se habían comido a algunos de los piratas. Pero King los había derrotado, respaldado por Jack. Los había golpeado tan mal que escupieron su última comida. Algunos de ellos todavía estaban vivos. Está bien. Señaló hacia otro palco del cielo. Muy bien. Un aplauso para la gente de Orochiri. Izuku se frotaba las orejas, tanto por el ruido interminable del estadio como por los rugidos de esos gigantes que parecían elevarse incluso sobre Gigantomachia. No podía entender ni una palabra de lo que gritaba Queen. Pero podía sentir su sentido del peligro hormiguear mientras los números observaban a la multitud. Los piratas temían esas cosas, e Izuku no los culpaba. Esto debería ser el final, declaró Queen. Ahora bien. Queen hizo una pausa, una pirata femenina señaló su pierna. ¿Y ahora qué? Queen se arrodilló, con la mano en la oreja mientras el bailarín susurraba un mensaje. HMM. Está bien. Los bailarines huyeron del escenario y Queen se hizo a un lado. Ahora bien, sin más preámbulos, sigamos con un anuncio de noticias importante. Entregado por el hombre en persona. La multitud rugió su aprobación, y Izuku cerró los ojos con fuerza ante la cacofonía de pesadilla. ¿Por qué la gente disfrutaba de eventos como este? Allá viene, dijo Yoichi en su oído, mientras Izuku abría los ojos. Las puertas detrás del escenario se abrieron. Izuku miró fijamente mientras una enorme figura marchaba hacia afuera. Era alto como Queen, pero ancho, delgado y musculoso, con una capa de piel y cabello largo trenzado, su boca oculta detrás de una máscara de metal. Era Jack la sequía, tal como Yamato lo había descrito. Detrás de él apareció otra figura, esta vez igual de alta, pero no tan ancha. Todo su cuerpo estaba cubierto de cuero negro, atado firmemente con cinturones de aspecto pesado. Alas de plumas negras colgaban de sus hombros y llamas parpadeaban alrededor de su cuello. Detrás de su máscara con púas, brillaban unos ojos de color rojo oscuro. Señor Rey. Coreaban las multitudes, mientras ocupaba su lugar a la derecha de la puerta, frente a Jack. Señor Rey. Señor Rey. Así que ese era el Rey Fuego Salvaje. Izuku no había creído del todo la descripción de Yamato. Parecía demasiado extrema, demasiado extraña.
Sin embargo, allí estaba. El canto se detuvo, mientras pasos atronaban desde la puerta. Izuku miró, con incredulidad horrorizada, mientras otra forma atravesaba la puerta. Kaido. 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 Rugieron los piratas. Era enorme. Un hombre montaña literal, de al menos 7 metros de altura. Sus brazos eran gruesos y musculosos, estaban surcados de cicatrices y adornados con tatuajes de escamas de dragón. Sus cuernos eran de un blanco marfil y lo suficientemente largos como para empalar a un hombre adulto. El cabello negro medianoche le caía por la espalda, a juego con unos bigotes largos e intrincados y una barba corta y prolijamente recortada. Llevaba pantalones de color marrón oscuro, sujetos por un pesado cinturón de cuerda similar al del propio Yamato, y botas lo suficientemente pesadas como para aplastar el cráneo de un hombre. Sobre su hombro derecho había un enorme kanabo con púas, un hermano mayor del Takeru de Yamato, más largo que un vagón del metro de Tokio. Izuku no podía pensar. No podía apartar la mirada. Nunca, ni en todos sus años, en un mundo de maravillosas peculiaridades, había visto algo parecido. Y su forma no era nada comparada con sus ojos. Rendijas amarillas, que brillaban bajo una frente poblada, los ojos no de un depredador. Más grande que un depredador. Peor que un depredador. Izuku se estremeció, su estómago se revolvió con un antiguo e instintivo temor. Esto no era como All for One. Ni siquiera él había sido así. Incluso él, en su momento más peligroso, nunca había irradiado tal poder, tal inhumanidad. Mirar a Kaido era mirar a alguien que era el dueño de su propio destino. Aquí estaba un hombre que sabía que nadie, ni en toda la isla, podía amenazarlo. Esta era su isla, su reino. Este Onigashima, y la tierra de Wano más allá de él. Este lugar era suyo y solo suyo, y nadie residía allí excepto por su tolerancia. Era un hombre que no necesitaba a nadie. Así que ese es, Kaido, murmuró Izuku. Este era Kaido. Este era el hombre con el que estaba a punto de cruzarse. Este era el padre de Yamato. Cuando Kaido llegó al centro del escenario, otro hombre salió corriendo para unirse a él. Este era mucho más bajo incluso que los All Stars, aproximadamente la mitad de su altura, con hombros anchos. No era nada atractivo. Su rostro estaba desfigurado por una gran protrusión, su enorme cabeza estaba calva salvo por unas patillas moradas, decoradas con una pequeña corona que no le quedaba bien, una que no combinaba con el elegante kimono que llevaba. Y el shogun, confirmó Yoichi. Kurosumi Orochi. Así que ese era Orochi. Allí estaba el hombre que había conquistado Wano con la ayuda de Kaido, el hombre del que Yamato le había hablado. El hombre que había aplastado su propia patria, esclavizado a su gente, arrancado hierro y carbón de su tierra y envenenado su aire y agua. Todo para alimentar las fábricas de guerra, para que los piratas bestia pudieran tener barcos y armas. Kurosumi Orochi, un shogun de nada. Izuku estaba seguro de eso. No había forma de que un hombre así pudiera haber inspirado a otros, o haberlos llevado a la victoria. Solo con el poder de Kaido podría haber tenido éxito, y solo a través de la buena voluntad de Kaido podría gobernar. Había gobernado tomando el trono que pertenecía a los Kozuki, matando a tiros a su patriarca en el caldero de aceite, y luego a su esposa y a sus hijos en su propio castillo en llamas. Tal como Yamato le había dicho, con esa terrible vergüenza en sus ojos. Kaido levantó su mano libre y los cánticos se detuvieron. Todo quedó en silencio. La enorme mano cayó y Kun deslizó su micrófono en ella. Incluso él parecía asustado cuando se hizo a un lado. Hoy, nace una nueva era. La voz de Kaido recorrió la caverna como una ola del océano. No era el crudo chillido de Queen, sino el verdadero poder, una voz que podía comandar ejércitos y conquistar naciones. Hoy es el cambio de marea. Porque en esta noche, mientras festejamos y celebramos los logros de nuestros esfuerzos, un nuevo poder está surgiendo. Y veo el potencial para ese poder, en todos ustedes. Escudriñó a la multitud con sus ojos entrecerrados. Antes de comenzar nuestros días de celebración, nos ha tocado un regalo. Uno que nos hemos ganado con nuestros esfuerzos, nuestra fuerza y nuestro poder. Miró hacia un lado, dándose un codazo con la cabeza.
A los recién llegados a los piratas bestia, les doy la bienvenida a Onigashima. Y yo digo que me coman el culo, amigo, gruñó Daigoro en la cabeza de Izuku. Un movimiento en el rabillo del ojo atrajo su atención y vio a un grupo de piratas mujeres tirando de un carro por el escenario. La parte superior del carro estaba cubierta con una tela blanca. Gracias a nuestro nuevo socio comercial en el Nuevo Mundo, declaró Kaido, hemos adquirido el poder para romper el punto muerto. Big Mom, Shanks, Barba Blanca, los marines. Nadie se opondrá a nosotros. El carro fue llevado ante Kaido, las mujeres se inclinaron en señal de respeto. El señor pirata con cuernos la saludó con un breve gesto de asentimiento y ellas se marcharon a toda prisa. Kaido agarró la tela blanca y la apartó con un gesto elegante. La multitud se quedó sin aliento al ver lo que había sobre el carro. El carro estaba lleno de cojines, sobre los cuales había 10 manzanas grandes, con la piel cubierta con un patrón de anillos. Esas son frutas del diablo. King realmente las encontró. Y tenemos 10. Pero espera, porque todas se ven iguales. Sí, se supone que son diferentes, ¿no? ¿Y por qué son tan grandes? Esto, Kaido levantó una de las manzanas entre sus dedos, es una Smile. Ahora, para quien la consuma entera, tendrá una oportunidad de recibir su bendición. Pero ten cuidado. Su voz se convirtió en un gruñido. Porque nunca volverás a nadar después de consumir esta fruta del diablo artificial, y las posibilidades de que reciba sus beneficios son bajas. Todo el lugar se quedó en silencio, sus palabras flotando en el aire como una nube de tormenta. Izuku se preguntó qué pasaría si los beneficios de la fruta no se transfirieran. No era un pensamiento agradable. ¿Quién aquí jugaría con el destino, por un poder más allá de sus sueños más locos? La multitud estalló en un frenesí, presionando hacia el escenario, con los brazos extendidos para recibir. Lánzamelo. Por aquí. Por aquí. Lo quiero. Izuku miró a su alrededor, asombrado y horrorizado. ¿Por qué tomarían semejante riesgo? ¿Qué tipo de poder podría valer la pena? Kaido tomó una de las frutas y la arrojó a la multitud. La multitud se cerró a su alrededor, como si fuera la boca de un monstruo marino, mientras los piratas luchaban con uñas y dientes para atrapar la Smile. Sin prestar atención, Kaido tomó otra y la arrojó a su vez, esta vez a un área diferente. Una y otra vez la arrojó, cada vez a un balcón o área diferente del piso. El séptimo, el octavo, el noveno, los ojos de Kaido se toparon en Izuku, y por un momento, se encontraron. Sus ojos verdes jade y sus ojos amarillo con hendiduras reptilianas. Y lanzó la fruta del diablo artificial. El tiempo pareció ralentizarse mientras la fruta volaba por el aire hacia él. Izuku la atrapó, tambaleándose hacia atrás por el impacto. Era grande, del tamaño de un melón. Parecía inofensiva, pero sintió un hormigueo en la cabeza, su sentido del peligro, se agachó, un puño cerrado silbando sobre su cabeza. «Dame eso», gruñó el pirata que tenía el puño. Izuku lo dejó caer y cayó al suelo, escabulléndose mientras los piratas comenzaban a pelear por la fruta. Se subió a la barandilla y observó cómo los piratas se mataban entre sí como animales salvajes, agarrando y tirando de la fruta. Finalmente, el pirata brusco de antes logró morderla. Sus ojos brillaban con una luz extraña mientras desgarraba la fruta, mordiendo y mordiendo como un hombre poseído. Maldita sea. Joder, la quería. La multitud se dispersó, refunfuñando y murmurando molestos. Gruff siguió comiendo, sonriendo de oreja a oreja mientras tragaba más y más fruta. Luego se atragantó, el corazón se le cayó de las manos mientras se agarraba el pecho, tambaleándose hacia Izuku. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Izuku, por reflejo. El hombre mayor se desplomó de rodillas, tosiendo y farfullando. Sus manos se agarraron a sus hombros, su cabeza calva se hundió. Y luego se levantó, su rostro se dividió en una amplia sonrisa maníaca, con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. Se echó a reír. «Jejejejeje, jajajajaja. ¿Qué es esto, oro?», gritó el hombre entre risas y más toses. «¿Por qué no me estoy transformando? ¿Por qué no pasa nada, jajajaja?». La risa no era natural. No se parecía a ninguna risa que Izuku hubiera oído jamás. Era dolorosa, forzada.
Su rostro era una máscara de falsa alegría, pero Izuku podía ver sus ojos y lo que realmente había allí. Miedo y desesperanza. Desesperanza. Y la risa. Izuku podía oírla a su alrededor. Miró y vio que la multitud se separaba, se abrían huecos mientras los piratas se alejaban de los que habían comido las frutas. Se retorcían de dolor, chillando con esa misma risa enloquecida. Así que por eso se llaman sonrisas, dijo Nana en su cabeza. Izuku tragó saliva. Frente a él, Gruff se llevó las manos a la cara. Eso significa que perdí mi oportunidad. Nunca podré volver a nadar. Ja 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 ja. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta, hombre? Nunca hice nada malo ni nada. Jejejejeje. El hombre echó la cabeza hacia atrás y gritó con una risa desgarradora. Las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Por qué jajajaja? ¿Por qué no puedo, jejejejeje, parar de reír jajajajaja? Me duele la cara. Estoy sonriendo tanto jajajajaja. Tanto. Que duele jejejejeje. Duele. El corazón de Izuku dolía por él, por todos ellos. Es cierto que era un pirata, y no había forma de saber lo que había hecho. Pero no se merecía esto, por el resto de sus días. Y en el escenario, Kaido los miró fijamente, con una mirada de leve decepción. Izuku se agarró a la barandilla y su angustia se convirtió en rabia. Estos eran sus hombres, que lo veneraban y confiaban en él. Sin embargo, él, así es como los tratas. Gruñó en voz baja, mirando a Kaido con enojo. «Oye», gritó Queen a través de un nuevo micrófono. «¿Alguien de ustedes ya es capaz de transformarse? ¿O todos ustedes solo son un montón de imbéciles?» Allí. King habló por primera vez, señalando el nivel superior. Kaido siguió su brazo, con los ojos fijos en un hombre que se tambaleaba hacia el frente junto a la barandilla, en una pasamanos de un nivel superior. Era alto, de hombros anchos, con tatuajes de engranajes rosados con la letra C en ellos, y cabello castaño largo y ondulado. Izuku se quedó boquiabierto ante la vista. El estómago del hombre ahora era la cabeza y las patas delanteras de un león, la cabeza rugiendo, las garras golpeando a cualquiera que se acercara demasiado. El hombre luchó por controlar su nuevo apéndice, mientras los piratas a su alrededor lo miraban, con los rostros iluminados por el horror. «Tú ahí», bramó Kaido, mirando al hombre. La cosa con forma de cabeza y estómago de león parecía haberse congelado también. «¿Cómo te llamas?» «Holden. Mi nombre es Holden, señor. Sirvo en Wano como sheriff en la ciudad de Bakura, Lord Kaido». Kaido miró a su alrededor una vez más, observando a los 9 que sufrían y al único sobreviviente. 1 de cada 10, como era de esperar, supongo. Murmuró, pero fue lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. X1 de cada 10. Padre, cuando pensé que no podías caer más bajo. A través de su última mirilla, Yamato miró a la multitud y la pesadilla que se desarrollaba ante ella. Nunca, ni en sus momentos más oscuros, había imaginado algo así. Nunca, ni siquiera cuando quemó el castillo de Kozuki, había pensado que era capaz de esto. Hacerle esto a sus propios piratas, sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse. No había nada que pudiera hacer al respecto, no ahora. Tenía que encontrar a Izuku y seguir con el plan. Sus ojos se movieron de pagoda en pagoda, buscando esa familiar mata de pelo verde, y esos ojos brillantes. Su mirada se posó momentáneamente en el único vencedor, el que tenía un león saliendo de su estómago, y luego a un costado. Allí estaba Izuku. Y todavía ileso. Así que eso es lo que trajo King. Desde su posición privilegiada entre las vigas, Malice observó con renovado interés. Realmente eran frutas del diablo, pero artificiales y ni de lejos tan poderosas como el artículo legítimo. Miró su propia mano. Sus garras estaban afuera, las escamas formándose. Tuvo que obligar a su corazón a desacelerarse, a obligar a su poder a retroceder, las garras volviéndose uñas. Kaido siempre había querido hacer esto, o eso le habían dicho Sasaki y quién es quién. Una tripulación entera de usuarios de Zoan, un ejército de guerreros sobrenaturales. Considerando lo que él y sus compañeros Flying Six podían hacer, sin mencionar a los All Stars, la prueba estaba en el pudín. Ahora, Holden,
te convertirás en el primer gifter entre los piratas bestia. Tú que has sido bendecido por la fortuna para ganar el regalo de Smile. Kaido gritó. El resto de ustedes, riéndose como locos por la maldición de la fruta. Ustedes serán los primeros de los placeres. Dadores y placeres. Ser condenados a reír sin cesar, con una cara llena de placer, escondiendo un corazón en agonía. Una broma cruel, esa. Y para el resto de ustedes, todos los que no poseen una habilidad de la fruta del diablo. De ahora en adelante. Kaido golpeó su kanabo, el poderoso garrote con púas Asaikai, en el suelo. Ustedes serán los meseros. Porque esperarán su oportunidad de sonreír y el poder que trae. ¿Quién más aquí desea la oportunidad de tener poder? Extendió su mano. ¿Permanecerán impotentes y débiles? ¿O aprovecharán la oportunidad y apuntarán a mayores alturas? La multitud rugió en aprobación y Malice sonrió. Podía ver la intención de Kaido. Los placeres por sí solos serían aterradores de contemplar. Un ejército de berserkers riendo, desesperados por la vida. Y aquellos que alcanzaran los poderes Zoan, serían una fuerza a tener en cuenta por sí mismos. No sería fácil resistirse a un poder así. Cada vez más capitanes se inclinarían ante la voluntad de Kaido y se convertirían en cabezas de cartel, en lugar de enfrentarse a semejante pesadilla en batalla. Sí, Kaido había querido decir lo que dijo. Esto alteraría el equilibrio de poder en el nuevo mundo. Esto permitiría a los piratas bestia invadir la minúscula pandilla de Shanks el pelirrojo, la entrometida flota de Big Mom, y esos débiles y letárgicos barbas blancas. Los dientes de Malice se alargaron y sus caninos se convirtieron en colmillos afilados. Los Mariejo y se ensuciarán de miedo, susurró, riéndose para sí mismo. Bien. Nuestro socio comercial nos proporcionará 20 de estas Smiles al mes y más después. Gritó Kaido. Mientras tanto, le doy la palabra a nuestro patrón, Kurosumi Orochi, Shogun de Wano, que tiene una presentación especial para todos ustedes. Se hizo a un lado, su mano izquierda rozando el bolsillo de su pantalón, mientras le entregaba el micrófono a su aliado. Malice puso los ojos en blanco. Orochi, el sapo desaliñado que se creía una serpiente astuta. Ejem. Comenzó Orochi, enviando un chillido de retroalimentación a través de los altavoces. Malice se estremeció ante el ruido, pero luego perdió el interés cuando el feo Shogun comenzó a hablar. No tenía intención de participar en el festival, solo asegurarse de que transcurriera sin problemas, por el bien de Kaido. No permitiría que nadie, luego se detuvo, cuando sus ojos se posaron en algo familiar. En una de las pagodas, justo al lado de la barandilla. Era ese joven de antes, el del cabello verde. Malice sacó su lente y miró más de cerca. Sí, ciertamente era él. Ese cuerpo musculoso y lleno de cicatrices, y ese rostro con mejillas pecosas que no combinaban absoluto. Esos ojos tampoco combinaban. Esos no eran los ojos inocentes de un niño, un joven en la cúspide de la edad adulta. Había una mirada en ellos, una mirada que conocía muy bien. Era la mirada de furia siniestra que había estado en sus propios ojos, cuando vio a los dragones celestiales por primera vez. Era una mirada dirigida al escenario, y a los que estaban en él. Bueno, es como dice Kaido, dijo Orochi. Van a venir más frutas del diablo, y lo mejor de todo, habrá torneos especiales de lucha en Onigashima, si alguno de ustedes desea demostrar su valía en la batalla. Después de todo, es 1 de cada 10. No 0. El Shogun hizo una pausa, en medio de los vítores de la multitud. Pero, ya basta de eso. Por ahora, su rostro se transformó en una sonrisa oscura y cruel. Antes de que comencemos con las instalaciones de esta noche, aquí hay algo que te acelerará la sangre. Traigan a los prisioneros. El corazón de Izuku se detuvo cuando un grupo de piratas empujó 4 crucifijos hacia el escenario. Atados a ellos había 3 hombres y una mujer, vestidos con atuendos tradicionales japoneses, golpeados, magullados y claramente hambrientos. Estos 4, declaró Orochi, han sido atados a una celda subterránea, prometieron continuar con los ideales del falso Shogun, Kozuki Oden, el tonto bailarín. Soltó una carcajada y la multitud se unió a él. Los cargos son simples. Robo. Asalto.
y alta traición al shogunato. Su boca ancha se abrió en una sonrisa cruel. Pero soy un señor generoso. Un señor del pueblo. Y por eso traigo a estos 4 aquí, por estos cargos, para el veredicto. Extendió la mano y un hombre con túnica apareció, aparentemente de la nada. Tenía la cabeza calva y lóbulos de orejas largos, y llevaba una lanza. Kaido miró a Orochi con un desprecio apenas disimulado. Kim y Jack hicieron lo mismo, mientras que Queen simplemente parecía aburrida. Te lo pido. Un jurado entre sus pares. ¿Cómo te declaras? Gritó, tomando la lanza de su extraño compañero. Sonrió y el corazón de Izuku se encogió. Midoriya, no puedes, afirmó Yoichi en su oído. No lo hagas, niño. Daigoro habló. Pero ellos son culpables. Rugió la audiencia. Izuku nunca se había sentido tan pequeño. Quería ir allí y salvarlos. Tenía que hacerlo. Necesitaba hacerlo. Y sin embargo, esto no era en casa, en una sociedad moderna y un mundo moderno. Con sensibilidades modernas, este era un mundo de piratas. Y esta era su mundo. ¿Cómo te declaras? Preguntó Orochi de nuevo, con las manos en la oreja, saboreando el momento con una oreja para sonreír. Culpable. Fuera de aquí, murmuró Queen en voz baja. La barandilla comenzó a agrietarse, mientras los puños de Izuku se cerraban. Tienes que calmarte. Nana le gritó en el oído. Si subes allí, estás muerto. Pero ellos. Susurró Izuku, cerrando los ojos con fuerza. Culpable. Culpable es. Orochi se rió, volviéndose hacia los 4 mientras Izuku abría los ojos. Como legítimo shogun de Wano. Te sentencio a muerte. Miró lascivamente, apuntando al primer hombre con su lanza en la mano. La barandilla se deformó y se agrietó mientras Izuku apretaba cada vez más fuerte. A su alrededor, la multitud vitoreaba, pidiendo sangre a gritos, sin prestar atención a su ira. Mátenlos. 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 Coreaban. Midoriya, Shiseo y Kage. Estaban muertos en el momento en que pusieron un pie en esta isla. Izuku contuvo el aliento cuando vio a Orochi empujar, la lanza se detuvo cuando la enorme mano de Kaido se cerró alrededor de ella y la arrancó. Orochi se tambaleó hacia atrás en estado de shock, mientras Kaido lo fulminaba con la mirada y arrojaba la lanza lejos. Oye. ¿Cuál es la gran idea? Gritó Orochi, enfurecido, señalando la montaña con cuernos. Dijiste que puedo llevar a estos 4 para que los ejecuten. El hombre calvo con lóbulo de la oreja estaba de pie junto a su maestro, mirando al emperador del mar. Lo dije, sí, respondió Kaido, mirando fijamente a los condenados y a la multitud. Pero no voy a ensuciar mi piso con la sangre de estos miserables. Dio un paso adelante y agarró uno de los crucifijos, levantando uno con mucha facilidad. ¿Quieres irritar a mis piratas, Orochi? Así es como se hace. Miró hacia abajo con enojo, haciendo que Orochi se encogiera. Izuku sintió un momento de esperanza. No podría permitirlo. ¿Podría salvarlos? Sus ojos se posaron en un lugar distante. Izuku siguió su mirada y su corazón se hundió. No, números. Gritó Kaido y todos los gigantes se animaron, sus ojos rojos mirando desde las sombras a su líder, como una jauría de perros siendo llamada por su amo. Toma un meriendo. Luego arrojó el crucifijo como un frisbee, su ocupante gritó mientras giraba hacia la esquina. Todo el estadio rugió de alegría sedienta de sangre, sus vítores cada vez más fuertes, mientras Kaido agarraba crucifijo tras crucifijo y los arrojaba tras el primero. «Detente», gritó Izuku, gritando a todo pulmón. Pero su grito fue ahogado, perdido en los vítores de los piratas. Su sentido del peligro le gritaba que hiciera algo, que los salvara. Pero todo lo que podía ver eran esas terribles sombras, mientras los crucifijos giró en medio de ellos. El primero fue atrapado, el monstruo se lo metió en la boca y lo mordió. El segundo fue atrapado y comido entero. El tercero, el último hombre, fue agarrado con una mano y mordido por la mitad como una galleta. La última, la mujer, fue atrapada por 2 gigantes a la vez. La multitud se rió y vitoreó mientras tiraban y tiraban, luchando por su presa como 2 enormes perros demoníacos.
Entonces, misericordiosamente, la madera se partió en dos. Las dos partes desaparecieron en las fauces de la bestia. Izuku solo podía mirar, las lágrimas corrían por su rostro, su corazón aplastado. Los ojos abiertos como platos y la boca atónita, mientras el mundo a su alrededor sonaba con estruendosos gritos de alegría y sed de sangre. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron disfrutar de algo como esto? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Kaido H sintió que algo burbujeaba dentro de él. Dios, maldito seas. Se desplomó detrás de la barandilla, mostrando los dientes, con los ojos fijos en el monstruo con cuernos en el escenario, el diablo que presidía esta predicción del infierno en la tierra. Solo había estado enojado así una vez antes. Tan enojado que realmente había matado. Matar. Tenía que matar. Kaido necesitaba morir. Si puede hacer que Fajin sea acusado, sube allí, no puedes salvar a Yamato. Ladró Yoichi dentro de su mente, congelando su rabia. Midoriya, sé que quieres salvar a todos, pero no puedes hacer eso, no ahora, susurró Nana. Podía sentir el abrazo fantasma de ella, su voz en su oído. Salva lo que puedas, y luego, véngalos y lleva a estos monstruos ante la justicia. Todavía puedes salvar a Yamato. Aférrate a eso, al menos, Daigoro habló, su voz normalmente ronca suave, comprensiva. Izuku jadeó en busca de aire, mientras trataba de controlarse, las palabras de sus predecesores como un agua fría que lo cubría mientras caía de rodillas, mirando al suelo. No podía salvarlos. Se llamaba a sí mismo un héroe, pero no podía salvarlos. Había fallado otra vez. Pero, Yamato, ahora bien. Comenzaremos las festividades. Kaido rugió, levantando su kanabo en el aire. Los otros 10 esmiles están alrededor de la cúpula de la calavera. Por cada esmile, un torneo. El ganador reclama la fruta, y el resto es el destino. Los Eadeliners están a cargo, agregó King. Sigue las señales hacia las ubicaciones del torneo. Y con eso, la cara de Kaido se dividió en una sonrisa. Que comience el festival dorado. Bebe. Come. Diviértete toda la noche. Wororororro. Y el distrito de la luz roja. La reina añadió, posando con ambos brazos apuntando hacia los lados y hacia abajo, hacia las puertas al lado del castillo de Kaido, ahora está abierto. Toda la multitud rugió y comenzó a moverse, yendo hacia las puertas. Izuku se puso de pie, con los ojos en el suelo mientras miraba de una a otra de las puertas. Tenía que llegar allí. De alguna manera. Algunos de los piratas estaban saltando hacia los niveles inferiores. Izuku hizo lo mismo, aterrizando en la pagoda de abajo. Miró al escenario y vio a Orochi hablando con el hombre calvo nuevamente, y enviando a Kaido una mirada de reojo. Kaido sonrió a la multitud, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a través de la puerta, seguido por los All Stars. Izuku se dejó caer nuevamente, aterrizando en el suelo. Manteniendo su rostro tan serio y estoico como pudo, incluso cuando sus dientes estaban apretados y su corazón dolía. XPU, reflexionó Malice mientras seguía al chico de cabello verde sobre las vigas que se encontraban muy por encima del piso vivo. No eres de aquí, ¿verdad? Sí. Se vestía como un pirata bestia, pero no actuaba como tal. Podía entender que el joven se sorprendiera. Todo el asunto también había sido una sorpresa para él. Pero nunca había esperado una reacción como esa. Entonces, ¿qué era él? ¿Un agente de Cyberpol? No, eran tan fríos como las profundidades del océano. No emitían lágrimas ni miradas asesinas. Un espía de la tripulación de otro emperador, tal vez. Tenía el cuerpo de un pirata, como mínimo. O los marines se estaban metiendo en el juego del espionaje en estos días. O tal vez era uno de esos leales a Kozuki. Acababa de ver a sus camaradas entregados a los números. La reacción era la correcta. De cualquier manera, tendría que tener una pequeña charla con este joven. Se puso de pie, tocando la cornisa. Es hora de bajar Y. Oye, mira. Ese es Pitiful Malicious. Malice saltó y miró a su alrededor. La llamada había venido de dos piratas en una calzada cercana, vestidos con uniformes de conserje y con botellas de ron en sus manos. ¿Qué estás haciendo aquí arriba, balbuceó el gordo. Siempre había uno gordo.
No es asunto tuyo, cachorros. Vuelve al trabajo. Siseó Malice, mirando hacia su monóculo. Pero no había señales del joven. Se había desvanecido entre la multitud. Apretó los dientes y se maldijo a sí mismo mientras los piratas reían y bebían de un trago su bebida. Lo tenía justo ahí. Podía decírselo a King, pero ¿de qué serviría eso? King no era malo según los estándares de los All Stars, pero se llevaría el crédito de todos modos. Su oportunidad de gloria se habría esfumado. Apretó los puños, sus garras se clavaron en las palmas. Lo había perdido. Un momento de distracción y su gran oportunidad se había desvanecido entre la horda de abajo. Esos miserables piratas, que iban a atiborrarse de la mejor comida y licor, a pelear entre ellos por esas frutas defectuosas o a dirigirse al barrio rojo para retosar con las geisas. Bestias. Piratas bestias, en verdad. Miserables, lujuriosos, crueles, se volvió hacia los dos piratas que lo habían molestado. Estaban bebiendo de sus botellas de ron y riéndose de alguna broma sin sentido. Él mostró sus dientes, los caninos alargándose hasta convertirse en colmillos. Flexionó sus dedos, las uñas ahora eran largas garras. Podía sentir su cuerpo cambiando, mientras el poder dentro de él aumentaba. Era un buen dolor. Y nadie extrañaría a esos dos patéticos patanes. X está bien, ahí va, puerta del lado norte, reflexionó Yamato para sí misma, mientras veía a Izuku moverse. Ahora, yo también debo prepararme. Ella sonrió y se puso de pie, apresurándose por el pasillo oscuro. Su sonrisa se desvaneció, al recordar la mirada en el rostro de Izuku. Por favor, mantente fuerte, Izuku. Sé que puedes hacerlo. Izuku logró separarse de la multitud, entrando en un baño público. Manteniendo su rostro serio, entró en el primer cubículo que pudo encontrar, cerró la puerta y la bloqueó. Se sentó en el asiento del inodoro y se llevó las manos a la cara. Inhaló y exhaló, tratando de controlar su corazón herido y temeroso. De contener la respiración presa del pánico. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado algo así. Había pensado que lo que le había pasado a Eri era malo. Pero ella era solo una chica, prisionera de gánsteres despiadados que explotaban su don y aplastaban su espíritu. Aquí, había miles de esclavos. Adultos y niños, hombres y mujeres, gente de todo tipo. Esclavos, atados como ganado, con collares del mismo tipo que las esposas de Yamato, trabajando duro bajo el látigo de sus crueles amos. Y eso en Onigashima. Wano tiene que ser peor, estas personas, no personas. Animales, no, eso era un insulto a los animales. Bestias. Bestias en todos los sentidos. Bestias que solo querían poder y el derecho a abusar de él como quisieran. Incluso si les costaba sus cuerpos, su cordura, sus propias vidas. Había pensado que All For One era malvado. Pero él solo había sido un hombre del saco, escondido en las sombras, haciendo su maldad a escondidas. Kaido no era como él. Kaido era 1000 veces más, 1000 veces peor. Era un depredador supremo, el único y verdadero rey de este reino de bestias. Aún así, no pude salvarlos, gimió. No había visto sus caras y no sabía sus nombres. Pero habían muerto bajo su vigilancia, mientras que él no había hecho nada. El héroe más grande del mundo, qué broma. Midoriya. Nana de nuevo. Debes permanecer fuerte. Por el bien de Yamato. Lo sé, respondió. Entonces su corazón dio un vuelco, cuando escuchó voces y pasos afuera. Amigo, ¿viste a esos pobres cabrones ser devorados por los números? No, yo estaba del otro lado. ¿Lo viste? Oh, ¿sí? La mujer estaba viva y bien, deberías haberla escuchado gritar. Risas. Oh, Dios, ojalá lo hubiera visto. ¿Viste sus entrañas o algo así? ¿Sí? En la fosa nasal de Hacha, nada menos. Una risita. Deberías haberlo visto intentar lamerse la nariz con la lengua. Y se rieron. Izuku apretó los puños mientras se sentaba en el inodoro, rechinando los dientes mientras intentaba reprimir su ira. Quería salir y golpear a esos villanos insensibles hasta dejarlos a 1 centímetro de sus vidas, para darles una pequeña muestra del dolor que había sido su entretenimiento. No. Tenía que mantener un perfil bajo.
tenía que hacerlo. No podía decepcionar a Yamato. Eres un héroe, dijo En. Si no puedes salvar a todos, salva a quien puedas. Salva a quien puedas. Izuku respiró profundamente, mirando al suelo. Esperó hasta que los piratas se fueran, luego salió del cubículo y se dirigió al lavabo más cercano. Se echó un poco de agua fría en la cara y luego se miró en el espejo. Salva a quien puedas, el significado era como un anatema, y, sin embargo, En tenía razón. No tiene elección. Aún así, podré salvar a todos, murmuró. Casi saltó, cuando Yoichi y Nana aparecieron en el espejo detrás de él. Todavía no estaba del todo acostumbrado a eso. Lo harás. Sé que lo harás, dijo Yoichi. Si hay alguien que puede hacerlo, eres tú, Midoriya. El hombre de cabello plateado puso una mano sobre su hombro. Izuku podía sentirlo. Debes hacerte más fuerte primero, agregó Nana. Como estás ahora, no podemos enfrentar a Kaido. Pero si te vuelves fuerte, con Yamato, entonces tal vez haya una oportunidad en el futuro. Más fuerte, debo ir más allá, ¿eh? Reflexionó Izuku, riendo con tristeza. Miró su mano y luego la apretó. Fui capaz de derrotar a All For One al 50%, pero me sentí como All Might en mi batalla contra él. De hecho, tu poder es mucho mayor que el de Toshinori, dijo Nana. Si su 100% es tu 50, entonces duplicarás su poder, agregó el segundo usuario, cuyo nombre Izuku aún no conocía. Le recordaba un poco a Kacchan en apariencia. O tal vez tu poder se pueda elevar al cuadrado. ¿El cuadrado? Reflexionó Izuku, parpadeando. Correcto, respondió el segundo usuario. Debes volverte más fuerte, con el One for All. Usa cualquier medio para hacerlo, y luego, cuando estés listo, superarás a este rey demonio. Yoichi sonrió suavemente. Y no estarás solo. Literalmente Daigoro hizo una pausa. Metafóricamente es la palabra que estoy buscando, ¿verdad? Ya que, como, Midoriya va a necesitar aliados en el mundo de los vivos y no solo a nosotros. Ya tiene uno. Nana rió levemente con una sonrisa. Y ella es dura. Me gusta. Izuku respiró profundamente, lavándose la cara una vez más. Las muertes de esos 4 lo perseguirían, pero, aunque no pude salvarlos, puedo salvar a Yamato. Pensó Izuku, tomando una toalla para secarse mientras caminaba hacia la puerta. Se hizo a un lado, mientras algunos piratas entraban corriendo. No te metas en su camino, advirtió un hombre musculoso. Sí, no quiero molestarla, respondió un pirata delgado y demacrado. Izuku se apresuró a salir, preguntándose qué querían decir. ¿Hablaban de Yamato? Había llegado. Se obligó a no sonreír mientras caminaba por el pasillo. Algunos piratas se apresuraban, aparentemente apartándose del camino de alguien. No les prestó atención. Tenía que ser Yamato. Tenía que ser ella. Giró la esquina y se topó directamente con 2 almohadas muy grandes y muy suaves. Se detuvo, tan de repente que cayó hacia atrás, y un sorprendido "oh" femenino se escuchó. Oh, lo siento por eso ya. Izuku hizo una pausa, mirando hacia arriba a la persona con la que chocó. Sintió que su sentido de peligro comenzaba a hervir. Frente a él no estaba Yamato. Era más baja que Yamato, pero aún así era alta, con un vestido de rayas celeste y blanco a juego con una capa azul. Tenía una figura voluptuosa, el color de su pelo era azul con reflejos rosados, que le recordaba a Tsume Mei. Su boca estaba cubierta por una máscara rosa suave. Sus ojos rosados lo miraban con curiosidad. Ella también parecía un poco mayor que él. ¿Quién te crees que eres, pequeña mierda?, gruñó el chico a su lado de la misma altura. Su disfraz era similar al de la chica, pero en blanco y verde, completo con una gorra con cuernos. El sentido de peligro de Izuku hormigueó aún más fuerte. ¿Crees que puedes sentir los pechos de mi hermana mayor y salirte con la tuya, eh? Maldito idiota, gruñó, su voz se hizo más profunda, sus ojos estaban entrecerrados. El sentido de peligro comenzó a hervir ligeramente. Oh no, máscaras de la parte inferior de la cara. Hermano y hermana. Eran Ulti y Page One. 2 de los Flying Six. Y uno de ellos parecía dispuesto a matarlo. Fin. Continuará.